En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a la máquina de pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca la máquina de pensar con 1 minuto 20:01. Arranca la máquina de pensar con Gonzalo Gervás en controles de emisión, con Gustavo Germán en la producción. En una semana, amigos, ya lo saben, dedicadas a cuentos, charlas, novelas, poesías y concursos. Vamos a hablar de concursos en esta semana, hoy, en este día, y también vamos a hablar de literatura. Obviamente vamos a continuar pasando durante esta semana y hoy también la charla llamada La máquina de pensar en Lebrero, que ocurriera el 8 de mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires, en esa gran Feria del Libro del Río de la Plata. Bueno, pero para hablar de concursos y de novelas, le voy a dar la bienvenida a él es diplomático, es un hombre de Cancillería, de Relaciones Exteriores, pero también es un escritor. Juan Fernández Trigo, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí y muy contento de que me hayáis invitado. Juan Fernández Trigo, el hombre es de Barcelona, de Cataluña, es un hombre que está en la embajada de la Unión Europea. De la Unión Europea, estás acá en Montevideo, trabajando ahí, y hay un premio Gutenberg de narrativa joven que lleva adelante la editorial Fin de Siglo con la delegación precisamente de la Unión Europea. Así es. Bueno, la verdad es que me interesó cuando llegué aquí impulsar un poco toda la faceta cultural. ¿Cuándo viniste? Perdón, ¿cuándo? Llevo ahora 2 años. Llegué sí, como a principios del 2013. Y me parecía que había que poner un poco más énfasis en todo lo que es la política cultural de la embajada. Instituimos un premio de teatro, el premio Escena, la mejor obra de autor europeo representada en un teatro uruguayo. Hemos hecho un festival de cine justamente hace cosa de una semana que ha terminado, un festival de cine europeo que ya lleva 3 ediciones con bastante éxito. Y me parecía que teníamos que trabajar también el área, digamos, de la escritura. Y bueno, siempre pensé que una forma de ayudar a la gente que está empezando es el poner un premio al que solo puedan acceder personas que todavía no han conseguido el éxito o que a lo mejor han hecho algo bueno pero no han conseguido que alguien se fije en ellos. Así que, hablando con la editorial, pues le propuse a Fin de Siglo que por qué no hacíamos un premio pensado en las personas con menos de 30 años que puedan, narrativa sobre todo, porque es desde novela, relatos cortos, cuentos. Y bueno, y salió esto, es decir, la posibilidad de que el premio consista en la publicación, un viaje a Europa, porque así conocen un poco las instituciones europeas. A Bruselas. A Bruselas, porque además tiene una doble ventaja Bruselas, y es primero que nosotros trabajamos para Bruselas. Sí, es la capital, ¿no? de administrativa, claro, ¿no? Y así se pueden conocer las instituciones, y luego además Bruselas está muy bien comunicada con el resto de Europa, con lo cual cualquier persona joven que quiera prolongar su viaje, pues económicamente les sale bastante rentable el poder viajar después a otros puntos, ¿no? Desde ahí. Y también se va a editar el trabajo, ¿no? También se va, porque nosotros subvencionamos ese premio financiando tanto el viaje como la edición, o sea que la persona pueda ver publicada su obra, ¿no? Obviamente aquí estamos hablando en Fin de Siglo en Uruguay, ¿no? Exactamente. Sí, Y esto, quiero decirles a los amigos que esto vence el 20 de julio del 2015. Son autores jóvenes, como dijo Fernández Trigo, son menores de 30 años. Es bravo también en Uruguay fijar esa línea de 30 años, ¿no? Porque mundialmente sí, la juventud va hasta los 30 años, ¿no? Pero acá en Uruguay... Bueno, sí, la verdad. O sea, pero avanza un poco más esa línea. Pero es una línea más o menos objetiva para poder decir que a esa edad mucha gente todavía no se ha dado a conocer. Y además no compite con personas consagradas, porque claro, lo malo de estos premios es que si te presentas con un señor que ya ha publicado mucho, pues a veces ya te desanimas, porque se lo van a dar a que ya lo conoce todo el mundo. No, y hay en la propia escritura hay una cuestión como de oficio también, más allá de los talentos, que se va aprendiendo, y hay incluso una suerte de oficio de ganar concursos, si se quiere. O sea, hay una forma de escribir más eficiente, más eficaz a veces,
que más allá del talento hace que uno tenga más oportunidades, ¿no? Digamos, los más veteranos. Se aprende, con el tiempo se aprende, por supuesto que sí. ¿Y cómo van a ser, digamos, el jurado? El jurado, yo no he querido meterme, le doy libertad, le hemos dado libertad en las bases a la editorial para que... Perfecto. Yo no he querido intervenir porque me parece que es una forma de mantener nuestra objetividad, y el jurado, según tengo entendido, queremos también mantenerlo con cierta, digamos, discreción, para que no haya presiones, para que no haya la tentación de hablar, porque va a ser en un sistema de participación anónima, es decir, las personas tienen que ir con un nombre, digamos, que no sea identificable. Sí, claro, con un seudónimo. Con un seudónimo, el sistema habitual de los concursos, claro, ¿no? Así que bueno, creo que sería entre 3 y 5 personas, pero no he querido intervenir en esa parte. Bueno, las bases también están disponibles en internet. Simplemente hay que escribir Premio Gutenberg de Narrativa Joven, o si alguien está muy interesado nos escribe a nosotros a la máquina de pensar @dinet.com.uy y lo vamos a conectar ahí con las bases. Digo porque es un premio no habitual. En Uruguay hay básicamente 3 concursos que ya están instituidos, digamos, que están asentados, que es uno es el del Ministerio de Educación y Cultura, el otro es el de la Intendencia Municipal de Montevideo, y el tercero es el único privado, que es el de Banda Oriental, Ediciones de Banda Oriental y Lolita Rubiales, que se entrega en Minas, en La Valleja. Es interesante, pero con Juan Fernández Trigo también queremos hablar no solamente de este concurso. Está muy bien que la Unión Europea uno piensa también con todo el panorama que nos vienen de Europa, ¿no? En estos momentos, en los últimos años, ¿no? O sea que prácticamente se podría resumir en una sola palabra: crisis, ¿no? O en 2 palabras, crisis económica. Da la impresión, digo, por lo menos a nivel de España, que se ha disminuido mucho los lazos culturales, todas las políticas culturales. Obviamente cuando hay una crisis económica no estoy inventando nada, ¿no? Lo primero que se recorta es eso. Bueno, justamente iba a plantearte que no estoy de acuerdo con que el resumen de todo sea crisis, pero justamente, bueno, porque creo que hay muchas cosas que hay en Europa en estos momentos que subrayan el que precisamente son... o tenemos una realidad mucho más positiva de lo que pueda parecer. Pero justamente, volviendo al tema cultural, podrás creer que en esta situación en la cual se ha subido el IVA cultural del 8 al 21%, nunca han estado los teatros más llenos en España, y ha habido récord de taquilla en el cine. O sea, ha habido todo un movimiento en un momento difícil para España, donde la gente lo ha pasado muy mal. Sí, sí. En donde curiosamente la gente ha empezado como a buscar la cultura como un refugio en momentos probablemente a revalorizar de alguna forma, y no precisamente en un momento donde las entradas han resultado más baratas, ¿no? Esto debe de llevarnos un poco también a pensar, ¿no? Si en estos momentos donde la gente necesita, bueno, volver a lugares en donde hay un mayor recogimiento, donde hay una cierta meditación, ¿no? Y bueno, o pues, también a lugares, digamos, donde te distraigan un poco, te distiendan de lo que es la realidad también, ¿no? O sea, no hablo solamente de una evasión, sino, digamos, de un descanso psicológico, mental, ¿no? El tema, digamos, la ficción también sirve para eso. Por supuesto, sirve para eso, la ficción evade mucho. Y de hecho, bueno, no seré yo quien lo diga, pero el propio Vargas Llosa reivindicó o reivindicaba mucho las telenovelas, en el sentido, la radionovela. En el libro pero la tía Julia y el escribidor. Y Vargas Llosa lo que menciona siempre, que lo emparenta mucho con Onetti, es la posibilidad que tiene la ficción, y precisamente el libro sobre Onetti de Vargas Llosa se llama El viaje a la ficción, de precisamente de transportarte, ¿no? De sacarte, digamos, del entorno, quizás verlo de otra forma, ¿no? Ver todo los condicionamientos económicos, políticos, pero te alivia en el sentido que te lleva a un viaje interior que es espectacular, ¿no? Es verdad. Y Vargas Llosa tenía un libro que se llama La realidad por la mentira o algo así se llama. Lo leí en francés y es
decir que en el fondo la ficción es hacerle creer a la gente en mundos que no existen, pero que de alguna forma son muy positivos para la psicología de las personas. Y que pueden decir la verdad, ¿no? O sea, hay otro escritor, precisamente estuvimos hablando esta semana, que es uruguayo, Mario Lebrero, que en un momento dice, hay que hablar de lo que no se puede hablar, digamos, de lo que es difícil hablar, ¿no? Entonces hay que crear la mentira que diga la verdad, ¿no? O sea, la ficción sería eso, ¿no? De alguna forma nos lleva a lugares de nuestro espíritu, ¿no? De nuestra mente, que no son tan fácil de acceder directamente, ¿no? Entonces, quizás ahora que te escucho no sabía ese éxito tan grande de taquillas en España, me sorprende mucho, de teatro sobre todo. Sobre todo el teatro, que es bastante caro. En España es caro, es caro. Como en Buenos Aires, no es como aquí, que está muy bien de precio. Acá está muy subvencionado, sí. Pero lo cierto es que, bueno, había toda una lucha por parte de los artistas reclamando volver a bajar el IVA cultural, que de hecho el gobierno lo ha vuelto a anunciar, que bajaba. Pero durante toda esa batalla de decir no puedes seguir castigándose a la cultura, el resultado curioso ha sido que pese a esa penalización fiscal, sin embargo la gente ha acudido mucho. Y sobre todo al teatro, que es una cosa que antes no llamaba tanto la atención, ¿no? Sorprendente porque no, claro, yo no conozco cómo está el teatro en este momento en España, digo, pero a veces también hay generaciones que como que no, que son mejores que otras también, ¿no? Hay cosechas mejores que otras, ¿no? Hay una frase de Ionesco que habla del teatro como la importancia de las cosas que no sirven para nada, ¿no? Claro. Es decir, y señala eso, ¿no? Es decir, cosas que aparentemente son ficción y que, sin embargo, luego alimentan a la gente de un modo que la reconfortan, ¿no? Que la transportan, que le hacen olvidar sus problemas. Y es eso, ¿no? Es decir, no sirve para nada, pero sí sirve para mucho, ¿no? Sí, el tema de evitar una visión utilitarista o económica del arte, ¿no? Que muchas veces ocurre. Así que, por un lado, ¿y cuáles serían las otras noticias de Europa? Que no se resumen solo en la palabra crisis. Bueno, yo creo que Europa, claro, hay una cierta tendencia a vernos ahora midiéndonos por determinados parámetros, como puede ser el Producto Interior Bruto, por lo que puede ser el nivel de desempleo, cosas que evidentemente son dramáticas, nadie lo va a negar, la falta de crédito, pero hay que reconocer también que es un país o es un grupo de países que han sabido armonizar un poco en unas instancias superiores sus problemas tradicionales. Yo el otro día, cuando hicimos la fiesta de Europa el 8 de mayo, que coincidía con los 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, en mi discurso insistí. Solo en el siglo XX ha habido como 20 guerras en Europa. Y además, si se pone uno a contar el número de muertos, solo en la Segunda Guerra Mundial hubo 50 millones. Hemos terminado diluyendo todo eso en una cierta, digamos, pacificación. Hemos conseguido, por otro lado, producir legislación en donde los pequeños se sienten cómodos al lado de los grandes. El 70% de la legislación que se aplica en Europa procede de las instituciones comunes, ¿no? Así que hemos llegado a establecer mecanismos de solidaridad, porque por mucho que discutamos en estos momentos sobre la situación de Grecia en estos momentos, y antes se la estaba ayudando a poder pagar, porque nadie estaba dispuesto a prestarla a los mercados internacionales. Es decir, hay mucho bien y mucho bueno escondido en todo lo que le pasa a Europa. Seguros de desempleo como los que hay en Europa, en pocos lugares. Extensión. Lo que pasa es que uno ve ese tema de las cifras, las noticias, o también ve cine europeo, y lo que muchas veces parece transmitir es que la crisis es más profunda que la crisis económica, digamos. O sea, da la impresión que es casi una crisis cultural occidental, y probablemente también en la que estamos un poco todos, digamos, todo me refiero a todo lo que sería todo Occidente, ¿no? En cuanto a, grandes miedos, de repente, o la amenaza del terrorismo, por otro lado, la seguridad que lleva a ese gran hermano que está por todas partes, o, en fin, como que un modelo de vida, como decían los yankees, ¿no? El American Way of Life, ¿no? Que tenían tan estipulados ellos, ¿no? Ha colapsado. Indudablemente, yo no diría colapsado, que está puesta en cuestión, sí. Ahora, en Europa sigue habiendo vacaciones un mes al año, cuando en Estados Unidos son de como mucho 2 semanas y cuando llevas mucho tiempo. En Europa hay unas coberturas sociales y una protección y unas jubilaciones que, bueno,
seguro que no las hay en China, por ejemplo. No, sí, seguro. Quiero decir, hay que saber también ver que, bueno, que somos evidentemente un grupo de países que no estamos todos en nuestros mejores momentos, pero por eso quería decir también que creo que también hay que relativizar un poco, ¿no? Correcto. Evidentemente sí. que no es... No, de todas formas, esto que mencionabas digamos, de la taquilla en España y en otras partes, hay algo que está claro, me parece que cuando hay crisis económica o cuando hay crisis de otros niveles, en general, eso lo hablaba cuando vino Lorenzo Silva, por ejemplo, ¿no? Que era claro que la gente se preocupa de la política, que es el interés colectivo, digamos, en el bien, lo mejor de la política es que cuando uno está en política se está ocupando de algo colectivo, ¿no? Lo peor es no voy a explicar todo lo peor, ¿no? Pero lo mejor es eso. Y ese sentimiento, esa idea de la política, de la politización, ocurre cuando hay grandes crisis. Cuando anda todo bien, él me decía, en España a los españoles no les importaba la corrupción en los 90. Les importa ahora porque hay crisis económica, ¿sí, no? Entonces, y se politizan ahora porque hay crisis económica. Eso ocurre. Y también está el tema espiritual también, o digamos, más de recogimiento, ¿no? O sea, cuando no hay tanta plata para gastar, bueno, a veces se buscan otras partes, ¿no? Sí, yo estoy seguro de que también esto servirá para mejorar, que aunque bueno, puede a veces parecer que es una coyuntura y que veremos si la gente aprende la lección también, ¿no? Porque creo que, bueno, no se trata de echarle la culpa a nadie, pero también creo que ha habido también un poco de ligereza, ¿no? En la forma de... Yo pienso que ha habido países en donde el dinero ha corrido con demasiada facilidad en determinados periodos, claro, ¿no? Y la gente ha tenido una mala relación con el dinero y la gente se ha gastado lo que no se podía gastar y se ha metido en créditos que a lo mejor no estaban a la altura de sus ingresos y bueno, evidentemente que sí, que la gente hay que ayudarla y hay que tratar de ser solidarios con sus problemas, pero creo que también tendríamos que aprender de una austeridad que salga de nosotros mismos, ¿no? Y a veces yo pienso que recordando lo que eran los años 90 y cómo vivía la gente, me parece que había una cierta borrachera. Sí, ¿no? La frase, la expresión rioplatense de se tiraba manteca al techo, digamos, es una cuestión porteña, ¿no? Realmente era así, digamos, en ¿no? España se dice atar los perros con longaniza. Claro, como atar los perros con chorizo, ¿no? O sea, no hay forma que se vayan de tanto. O sea, es así. Juan Fernández Trigo, te espera un poco, vamos a la pausa, amigos. A la vuelta vamos a hablar con Juan Fernández Trigo, escritor. Vamos a hablar de literatura, específicamente de qué escribe, qué está por publicar ahora Juan Fernández Trigo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar con Juan Fernández Trigo. Él es diplomático, está en la Unión Europea, pero también en la delegación, ¿no?, de la Unión Europea, pero también es autor de 2 novelas, El amante casual, del 2004, y Boquerones en Brooklyn, del 2007. También tienes una obra teatral, La silla, del 2014, el año pasado. ¿Se representó eso aquí, no? Estamos en ello. Estamos justamente, ¿En Uruguay? No, estamos, ya tenemos director y estamos buscando sala, o sea que esperamos tener buenas noticias en muy breve tiempo. Pero para Montevideo, digamos. Sí, para Montevideo. Sí. Bueno, muy bien. Sí. Y te puedo preguntar el argumento, porque digo, lo que veo es que las 2 novelas son del 2004 y 2007, son muy cercanas, y después hay como un interregno ahí y aparece La silla, del 2014. Bueno, La silla preferiría no contar demasiado, porque es una cosa que está muy próxima a salir. Espero que tengamos buenas noticias, como te digo. En fin. Muy bien, está muy bien. No quiero hacer el spoiler. Sorpresa. Bien, y Boquerones en Brooklyn. Boquerones es algo muy español. Son los peces, ¿no? Los boquerones. Sí, ¿no? Los boquerones son una especie de anchoas, unas sardinitas pequeñas, muy saladas, que son muy muy apreciadas en España porque se adoban en vinagre y están riquísimos, ¿no? Son las típicas tapas que se toman en los bares, pues con una caña de cerveza. Bueno, en realidad Boquerones en Brooklyn es una historia ambientada en Nueva York entre, digamos, mafiosos. ¿En qué época? De ellos, pues, contemporánea, podría ser perfectamente ahora, en el 2004 o 2007, cuando salió. Y, bueno, pues, por resumirlo, es la historia de un tipo
que conoce a una mujer que le gusta mucho y la ve acompañada, y en ese momento se propone asesinar al acompañante para quedarse con ella. Entonces, bueno, es todo lo que va ocurriendo en esa locura que al tipo se le ocurre, y los tipos que quiere contratar para que actúen. Pero él no es un gángster en homenaje. Él es como una especie de delegado de Iberia en Nueva York, ¿no? De la compañía Iberia. Sorprendente. Sorprendente. ¿Y viste la película Welcome to New York de Abel Ferrara? No. Bueno. ¿Y el amante casual? El amante casual también es una historia un tanto disparatada. Es la historia de 24 horas en la vida de una mujer de mediana edad que, bueno, sale a la calle por la mañana con la idea de conquistar a un hombre antes de que termine el día. Y entonces se trata de las distintas situaciones en las que se va encontrando, intercaladas con lo que ha sido su vida amorosa, sus recuerdos, etcétera. ¿Es una novela erótica? Bueno, tiene sus pasajes, ¿no? Tiene sus momentos, tiene sus momentos. Tiene sus pasajes, mi madre te diría que sí. Y Juan, estás a punto de publicar una novela, estás a punto terminaste el proceso de la novela, eso está en proceso editorial. ¿Se puede adelantar por lo menos el título de esa novela? Sí, el título es La traición de La Habana. Ahí sí que no quiero contar demasiado porque, bueno, quiero mantener un poco el interés, pero es una historia ambientada en una plantación del siglo XIX en La Habana, en Cuba, y bueno, pues es una historia de amor entre un propietario y una esclava, pero al mismo tiempo en la cual pues sucede un crimen y muchos años después. Sí, me dijiste que cuando llega una periodista, triunfa la Revolución Cubana en el año 59. 61, llega una periodista a cubrir, digamos... Española también. Española. Y su abuelo fue el hombre que estuvo implicado en esa historia, y ella quiere averiguar por qué su abuelo fue ahorcado, y averiguar por qué motivos y qué circunstancias fueron las que llevaron a esa pero situación. es una investigación de un cold case. Exacto, un caso frío, es ¿no? un thriller, sí, es algo que ya pasó. Algo que sucede justo antes de que se produzca la abolición de la esclavitud. O sea, en 1885. Pero vamos, está contada. Y Juan, no querés contar mucho. ¿Vos creés que lo fundamental en un libro, en una novela, es el argumento? ¿O también es importante, mira lo que te estoy diciendo, ¿no? El tema de cómo está escrito? Digo como lector, yo creo que tiene que ser un compendio de una historia bien contada y que atrape, porque yo pienso que en el fondo el secreto está en atrapar a la gente, y luego por otra parte que esté muy bien escrita, es decir, yo no... Pero si está muy bien escrita, ¿no te atrapa? Aunque ya conozcas, sí, pero digo, pues, supuesto. hay grandes novelas que ya sabemos, digo, que va a leer, lo que sé, no sé. Lo que pasa es que es verdad que también hay grandes novelas que a mí no me han atrapado, es decir, yo puedo valorar determinados artificios literarios y formas de escribir, pues por ejemplo sin comas, sin signos de puntuación, o tratar realidades que no son fáciles de comprender, y hay autores un tanto difíciles. No, pero por ejemplo yo pienso Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, que yo había visto la película, o sea, vi toda la historia, y después cuando leí la novela, que es una novela cortita, me atrapó, me gustó mucho, me gustó esa novela. Bueno, por ejemplo, ahora estoy pensando en Pascual Duarte, que es no, la familia Pascual Duarte, que la película la vi, que es brutal, de Cela, y sin embargo es una novela que funciona, ¿no? Bueno, primero porque las adaptaciones fueron muy buenas. Las dos, en el caso de Delibes normalmente participaba en las adaptaciones. Delibes tiene una obra de teatro genial, que inicialmente es una novela, que es más buena todavía que la obra de teatro, pero... ¿Cuál es? 5 horas con Mario, sí. 5 horas con Mario tuvo un éxito arrollador en el teatro. La adaptación la hizo él mismo. Los Santos Inocentes, él quedó muy satisfecho. Yo creo que también él participó en la película. Pero gran película, ¿no? Por lo menos unas grandes actuaciones, ¿no? De Paco Rabanne. Y un premio en Cannes muy merecido los dos, pero además era una historia muy bien contada. Y luego Pascual Duarte, yo desde luego leí el libro, no sé si llegué a verme, era José Luis Gómez, me parece el que no me acuerdo del actor, pero era una vez claro, muy Pascual Duarte fue todo una revolución en España, porque claro, apareció en los años 40, a principios de los años 40, cuando además
inauguró toda una línea, lo que se llamó el tremendismo, ¿no? Sí. Contar la historia de los dramas rurales y de los asesinatos brutales, cuando la ideología cultural oficial era contar lo bonito de esta vida. No, aparte se había terminado recién la guerra civil, ¿no? Claro, o sea, no había que tocar temas brutales, no había que tocar temas escabrosos, había que ser siempre feliz, ¿no? Y claro, esos libros impactaron muchísimo. Y si yo te pregunto como lector, digamos, que te impacte ahora, actualmente, digamos, algo que te atrape en los últimos años... No ahora, mira, en los últimos años. Yo he leído bastante novela del siglo XIX. Ya sé que no es decir gran cosa, ¿no? A ver, por ejemplo, pero bueno, Pérez me gusta Galdós. mucho Stendhal, me gusta mucho Pérez Galdós. Pérez Galdós me parece un tipo que realmente no tiene la reivindicación suficiente. No. Probablemente porque Valle Inclán le llamaba garbancero, ¿sabes? O sea, Valle Inclán lo despreciaba diciendo que era un tipo que hablaba de cosas demasiado asequibles para todo. Pero Buñuel lo llevó hasta el cine, ¿no? A Pérez Galdós. Pérez Galdós a mí me parece el gran escritor al nivel de Dickens, a nivel de Balzac, es un tipo que yo no he leído tanto, España. he leído creo 2 novelas, leí Miau y la otra cuál fue. No sé si Fortunata y Jacinta, pero y si Fortunata y Jacinta, claro, merece la pena. Sí. Y Galdós tiene libros bastante transgresores, como Lo Prohibido. En fin, Galdós es un gran tipo, un gran escritor. Luego, pues todo lo que es Stendhal, Balzac, me gustaba mucho Zola. Pero bueno, ya yéndonos, a mí, por ejemplo, la literatura inglesa me gusta menos. O sea, yo, por ejemplo, Dickens y tal, pues lo reconozco que sí, que tiene valores, pero a mí no me interesa igual que la francesa. Me gustó también bastante la rusa, aunque hay cosas en... Pero digamos, de lo que lees ahora y de lo que lees ahora... por ejemplo, yo sé que ya pasó, pero me impactó mucho Kundera, muchísimo. Me gustó mucho Cohen, cuando Bella del Señor es una gran novela. A mí me marcó, vamos, mi dirección de correo tiene que ver con un personaje, el personaje principal de Bella del Señor, Solal. Pero, perdón, ¿cuál es esa? Albert Cohen escribió en 1960 una saga de novelas. Una se llamaba Solal, la otra Bella del Señor, Come Clavos. Entonces son unos personajes judíos procedentes, digamos, de Cefalonia, que forman parte de una familia estrambótica, extraña, rara, medio locos todos, pero uno de ellos llega a ser, digamos, como un alto funcionario de la Sociedad de Naciones, ¿no? Y toda la familia está como loca por él. Pues Bella del Señor es, digamos, la obra más importante de toda esa saga. Te la recomiendo porque de verdad tiene unas claves sobre lo que es el amor. O sea, es la historia de la seducción de un tipo, de una mujer que está casada con su jefe. Y entonces Solal la seduce y ella se vuelve loca por él. Bueno, las claves, yo diría que filosóficas, de cuáles son las claves de la atracción, la forma de conquistar a otra persona, es un libro que está lleno de sabiduría, ¿no? Porque dices, madre mía, cuánta razón tiene este tipo, ¿no? Entonces está muy bien. Bueno, me gustó mucho Cohen, que era un tipo, además le dieron el premio Goncourt, en fin, fue un tipo que le dio mucha... Y luego Kundera me ha gustado mucho. Y luego ya dentro de España, pues bueno, por supuesto, no olvidarme de lo que es Latinoamérica. O sea, el boom latinoamericano es, en mi opinión, en su momento marcó la mucho, gran novela del siglo XX. Para mí es el boom latinoamericano. Aunque Cela se burlaba diciendo que eso no era más que un movimiento comercial. Sabes que Borges dijo una vez, ¿y qué opina de las declaraciones del señor Cela diciendo que... Y Borges contestó, ¿y ese señor quién es? Sí. Pero para mí esa es la gran... Te digo de verdad, si algo creo que el siglo XX ha hecho literatura de verdad bien, es todo lo que ha aparecido en Latinoamérica. Claro, o sea, son muchos escritores también, son grandes, ¿no? Rulfo, está... Bueno, empezando por Borges y luego tienes gente, Jorge Amado, por ejemplo, que no es de los que más se habla, pero tiene cosas buenísimas. Por supuesto García Márquez, Vargas Llosa, Onetti, Benedetti, en fin, es que es todo un movimiento. Para mí, si me dijeran el siglo XX qué es la novela, yo diría Latinoamérica. Muy bien, bueno, pero igual la novela, esta la que va a salir ahora también está en La Habana, Latinoamérica, bueno, es una... Aparte, digo, hay un detalle con Cuba que no siempre se conoce, es que Cuba está muy vinculada a España, ¿no? Un detalle, cuando triunfa la revolución
cubana, obviamente es bloqueada por todos, y sin embargo Francisco Franco, mantuvo las relaciones comerciales siempre, y siempre comerció con Cuba, porque aquello de que, bueno, es una hija descarriada y hay que mantener, ¿no? Los militares españoles se sintieron muy humillados cuando Estados Unidos provocó la independencia de Cuba, ¿no? Porque hubo como, vamos a decirlo así, un cierto juego sucio, ¿no? Sí. Y los militares españoles se sintieron verdaderamente humillados, y Franco, como militar, digamos, de esa época, o posterior, pero vamos, que había vivido de niño esa situación, o había escuchado muy de cerca eso, escribió una novela que se llamaba Raza. La escribió con seudónimo. Mirá, sí. Jaime de Andrade. Sí, me acuerdo que hubo una película. Y se convirtió en película. En guión, sí. Y además era Alfredo Mayo el protagonista. Entonces era una historia familiar que empezaba en el momento de la independencia cubana. No sé, me estoy alargando. No, ya me están haciendo señas. Y finalmente, pues ahí se ve que lo que hizo Franco después, no querer colaborar con el aislamiento de Cuba, porque consideraba que tenía que devolverle a los norteamericanos un cierto golpe. Y también Franco era gallego, y Fidel Castro también es hijo de gallego, ¿no? Juan Fernández Trigo, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a vosotros. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El título de esta charla era un personaje se revela contra su autor, Juan Ignacio, en el discurso vacío. Porque tenía ganas de despotricar, tenía ganas un poco de pelearme con Lebrero o con Jorge, como le digo yo. Durante muchos años, cuando me preguntaban cuál era mi vínculo con Lebrero, yo tenía la respuesta larga, que era decir, bueno, él era amigo de mi padre desde jóvenes, luego mi papá murió, Lebrero se casó con mi madre, entonces por lo tanto Lebrero es mi padrastro. Esa explicación, una vez que la terminaba, esa persona ya se había ido, o bueno, o realmente era tan entreverada y me obligaba aparte de decir la palabra padrastro, que es una palabra muy fea. Entonces me limitaba a decir, soy Juan Ignacio, el del discurso vacío. Hace un mes y medio por ahí me mudé, luego de 10 años de vivir en el mismo lugar, y básicamente mi mudanza se trató de 25 cajas con los libros de Lebrero, más mi cama, un par de muebles y unas cajas de ropa. Así que de nuevo generé un poquito ahí de tirria, de peso, ¿no? Realmente fue una cosa física, de sentir que cargaba con ese cajón de libros. Y bueno, y también entre esos libros también empecé a encontrar papeles, a revisar papeles, cartas que él me mandó. También llegué más allá y cometí cosas que sé que Lebrero desde allá, desde donde esté, me está acusando con el dedo, porque me metí a revisar mails para poder encontrar una pelea en particular que habíamos tenido unos 2 meses antes de que él muriera, y que yo, como lo guardaba en una computadora PC que había perdido, no había podido acceder. Y cuando me di cuenta que él tenía perfectamente organizado en sus discos duros toda la correspondencia del 2000 para acá, dije, me voy a fijar en los mails de él. Y ahí encontré esa correspondencia, y bueno, y son 47 páginas, no voy a hablar de eso, las leí, y me di cuenta que no era por ahí, me di cuenta que no era eso lo que tenía que hacer. Me acordé en el camino de una frase de Fowell que dice, escribo para no ser escrito, y yo pensé, bueno, yo voy a hablar para no ser escrito, esa era un poco mi idea. Pero por suerte, entre las cosas que encontré esto, esta vieja carta, aquí la pueden ver, es una carta que está fechada en el 66-67, y al leerla esto fue lo que me hizo cambiar de opinión y cambiar el título de mi charla. No tiene título, pero cambiar el contenido de mi charla. En esta carta, alrededor de esta carta, se juntan 3 personas. Jorge Barlota, que en ese momento tenía 26 años,
el Tola Invernizzi, que en ese momento tenía 50 años, y Eduardo González Lanuza, que en ese momento tenía 66 años. La carta es en torno a la novela La Ciudad, la primera novela del Lebrero, y digamos que la locación donde ocurre esta historia es Piriápolis, que digamos estos tres personajes estaban ahí en ese momento. En el 66 Jorge había decidido mudarse a Piriápolis porque se había casado, había durado un año su matrimonio nada más, no le había ido bien, estaba deprimido, o como él mismo decía, tenía una crisis espiritual o de la persona entera, dice textualmente, y entonces se va para Piriápolis, donde vivían sus padres. Habían mudado sus padres a Piriápolis, que es un pequeño balneario de Uruguay, seguro que algunos lo conocen, han oído nombrar, y allá fue a refugiarse con los padres, a recuperarse un poco. Y en esa crisis es que empieza a escribir La Ciudad, empieza con las primeras páginas, y quien lo alienta desde el principio es este señor Tola Invernizzi, que bueno, hablar del Tola sería una charla en sí. El Tola es como un personaje tan inmenso, de grande que era, de alto que era y de bueno, que de hecho hay una biografía que ya con el título les puede dar la idea de cuán buena era esa persona, cuán bueno era el Tola. La biografía se llama La Rebelión de la Ternura, que la escribió Carlos María Domínguez, que si está por ahí sería bueno que se la lleven también, es muy buena. Y hay una frase que pone Domínguez que lo define perfectamente, que dice, a referencia al Tola, dice: como si Dios, harto de oír reclamos sobre la bondad y la justicia, hubiese dicho, ¿querían pruebas? Atájense a este. Tola fue el mentor del Lebrero, fue el padre espiritual, fue quien creyó en él desde el principio. Y no solo eso, sino que cuando Jorge le acercó las primeras páginas que él tenía de La Ciudad, inmediatamente le dio alojamiento en su casa, comida, prácticamente lo arropó, y cada noche o en las mañanas Lebrero le dejaba las páginas que había escrito ese día, y el Tola las leía y le decía: seguí, adelante. Así Jorge llegó hasta el final de La Ciudad, y las páginas finales, de hecho el final, el Tola se le hizo escribir 3 veces, se la hizo reescribir 3 veces, hasta que al final la cuarta fue aceptada, digamos. Eduardo González Lanuza, yo no sabía nada de este señor, pero es un poeta argentino, que tuvo la entidad en momentos de Borges, o sea, en una época, digamos, estaban en la vanguardia, ¿no? Ellos juntos fundaron una revista llamada Prismas y llevaron adelante, digamos, la poesía en esos años, digamos que eran los 2 poetas más destacados. Y hay una frase interesante que encontré sobre Lanuza que dice en su biografía, dice: ejerció la profesión de químico industrial, pero lo sobrepasó su inclinación por la poesía. Me gustó eso. Y bueno, de hecho escribió como 25 libros de poesía e incluso ganó el Premio Nacional de Poesía. ¿Qué tiene que ver Lanuza en todo esto? Bueno, Lanuza también vacacionaba en Piriápolis. Tenía una casa de vacaciones en Piriápolis. Entonces Jorge, enterado de esto, le pide al Tola que le alcance La Ciudad, que estaba recién escrita, que se le alcance a Lanuza, para que Lanuza, como escritor experimentado, porque también había escrito narrativa y teatro, diera una opinión. Bueno, esa es esta carta, que voy a pasar a leerla, no de acá porque es casi ilegible, sino que la pasé acá. Es una carta que luego de que Lanuza leyó la novela y habló con el Tola le escribe a Jorge y le dice: querido Barlota, a pesar de todo te reconocí. No hay mejor manera de disfrazarse que aparentar ser lo que realmente se es. El mar se disfraza de mar para que no sepan que es el mar. Poeta etrusco, página 53. Edición dirigida por Plutarco e impresa por Agamenón al pie de los muros de Troya antes del lío.
Esa es la introducción de la carta del Tola. Bueno, dice, Lanuza me estuvo hablando largamente. Piensa que la novela está muy mal escrita y que es un buen ensayo. Sostiene como tú que es esencialmente kafkiano. Me pidió autorización y así lo hice para tomar 2 páginas, la primera y la última, y redactarlas para marcar la diferencia de sintaxis y construcción más importantes. Estas páginas van junto con la novela. Le pareció desacertado que el personaje se acostara con la mujer de la estación y el retorno a Montevideo. No se ha mostrado entusiasmado ni demoledor. Me ha aclarado que como norma para sí y para todos los que intentan el duro oficio de escribir, a veces son necesarias 4 o 5 veces trabajar sobre el mismo texto, incluso cuando está publicado, él siente que debería haber trabajado más. Con esto quiere decir que no pienses que su comentario es de un autor, digamos, consagrado, un autor Nobel, sino que él mismo se ve enfrentado a la reescritura. Dice que es un buen ensayo, malamente escrito y con una muy marcada, tal vez total influencia de Kafka. Ahora, mi opinión sobre la opinión de Lanuza, dice el Tola. Sigo sosteniendo que lo tuyo no es kafkiano, porque Kafka se detiene antes que las cosas acontezcan. Se pregunta por el misterio de que no acontezcan y por las multitudinarias posibilidades de ese acontecer. En tu caso, hay una sola explicación presentida pero no revelada. Es decir, en Kafka, para cada hecho pudieran existir muchas explicaciones que no son definitivas y que dejan en la congoja del misterio al lector. Eso de la congoja del misterio me parece una expresión muy linda, vivir en la congoja del misterio. Sigue, en lo que tú estás existiendo, dice, y después lo tacha, pero me parece interesante que haya puesto existiendo, y después pone haciendo, me parece que existiendo es más contundente, en lo que tú estás existiendo. Una vez encontrada la clave, que puede ser cualquiera, todo se armaría con la misma brillantez y unidad del resto del mundo y se uniría a él sin fisuras de congojas. Que está mal escrito, cosa que muchas personas te lo han dicho, entiendo que muchas de las partes que te marcan como mal escritas, hay una forma del pensamiento que exige esa formulación y no otra. Creo que más de una mala o enredada formulación gramatical que te reprochan, hay una forma natural de expresión del pensamiento y no del otro, que daría tal vez una formulación gramatical más correcta. Si es un ensayo y no una novela, es entrar a discutir un viejo tema y no es el momento. Muchos de los cuentos de Paco Espínola se podría decir que están mal escritos, pero de ello no merman los valores que puedan tener. Si bien sabés que respeto como crítico a Lanuza, creo que acá no agarró lo principal del trabajo, su hálito y su signo, o tal vez su gesto. Insisto en que debes, a pesar del mote de ensayo, publicar esto. Tú pensás que yo soy demasiado bueno con mis amigos, pero entendé que si ella existe, mi bondad me lleva a querer también que no metan la pata. Y sé que publicar esta novela no es una metida de pata, ni mucho menos, sino que es una publicación para hacer. Un abrazo, Tola. La respuesta de Jorge no la encontré entre los papeles. ¿Acaso Domínguez se topó con ella? Tal vez esté entre los papeles de Tola, sería interesante rastrearla. No es justo caerle a Lanuza, que de hecho, de la misma manera que hay que buscar al libro de Domínguez, creo que habría que ir a buscar libros de poesía de Lanuza en la feria. No es justo caerle porque aparte muchas cosas que él dice son atendibles y que el propio Jorge también a veces las criticaba de su primera obra, ¿no? Esencialmente lo kafkiano. Lo que me emocionó de esta carta es encontrar cómo la importancia de esas personas, de esos padres espirituales, de esos hombres de fe que agarran a esos jóvenes que están empezando y les dicen eso, como le decía el Tola a Jorge, ¿no? Seguí. No solo lo hizo el Tola, lo hicieron muchos más. Por ejemplo, en esta mesa tenemos a Marcial Souto, que también le dijo a Jorge, seguí, y consiguió que La Ciudad se publicara. Y lo más importante es que
me dio una enseñanza esta carta. Yo dije que iba a despotricar contra Jorge y terminé hablando del Tola, y al final me di cuenta que hablar del Tola como gran impulsor de jóvenes también es hablar de Jorge como gran impulsor de jóvenes, dado que él hizo exactamente lo mismo que hizo el Tola con todos los demás jóvenes escritores que se cruzó acá, en Uruguay y por mail, donde fuera, que básicamente fue decirles, seguí. Así que bueno, saludo al Tola, al Hebrero, a la Nusa y a los que están por venir. Gracias. Esto es todo, amigos, espero que les haya gustado. Mañana a partir de las 20 horas seguimos aquí en Radio Uruguay con La Máquina de Pensar. Que lo pasen muy, pero que muy bien. Para saber quiénes somos, para conocer nuestros programas y contenidos, para comunicarnos, nuestra página web es www.radiouruguay.com.uy. Para Uruguay y para el mundo. Estés donde estés, estamos contigo. Radiodifusión Nacional del Uruguay.